minuto, así lo han decidido. Entonces comenzamos con el señor Marcos Bonilla, representante de La Luz del Mundo, para que comience su exposición acerca del tema. Su tiempo corre en este momento. Tiene 15 minutos, yo le avisaré 2 minutos antes de terminar. Adelante. Apague su micrófono, señor Miqueas. Excelente. Bueno, pues vamos a tratar de explicar lo más claro posible, y el tema o el punto que vamos a tratar es este: la elección de Dios en un apóstol es indispensable en esos tiempos para la salvación. De acuerdo a la Biblia, el mundo entero no alcanza el mensaje verdadero sin la elección de Dios en el ministerio apostólico, ya que es el único conducto por donde se aprende la doctrina correcta de Dios y Jesucristo. Para ello encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14, el ministerio apostólico dijo esto: oíd mis palabras. Y posteriormente en el 41 dice: los que recibieron su palabra. O sea que habla de dos tipos de gente: la primera, que sí recibieron su palabra, y la segunda, no recibieron la palabra de los apóstoles. Ahora, los que sí recibieron fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Los que no recibieron la palabra de un apóstol, de los apóstoles de aquel tiempo, pues desafortunadamente no alcanzaron salvación para su alma. En 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 11 dice el apóstol Pablo: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Cristo y Dios, ¿a quién le encomiendan el evangelio? Al ministerio apostólico, porque el apóstol Pablo no dice que a nosotros, no, sino dice que a mí, hablando en singular y refiriéndose a él. Bueno, claramente vemos que Dios directamente encomienda su evangelio únicamente al ministerio apostólico. Mi contrincante viene a defender la doctrina de su iglesia, enseñada por un obispo, por lo cual está totalmente obligado a mostrar que Dios le encomienda el evangelio a un obispo directamente, ya que en la Biblia relata claramente quién les anunció a los obispos, quién les predicó a los obispos y quién le enseña a los obispos. Y todo esto gracias a la elección de Dios en el ministerio apostólico. Ahora, analicemos qué es la elección de Dios. La elección de Dios para un servidor es un acto soberano y absoluto de Dios, en el cual distingue a sus enviados, revistiéndolos de toda autoridad, estableciéndolos como embajadores del reino de Dios y administradores de sus misterios. La elección para un servidor es la voluntad directa de Dios. Lo tenemos como un propósito divino y es indispensable en el plan de salvación diseñado desde la eternidad. Mi contrincante tendrá que aclarar qué es la elección para él y con qué texto se basa para decir que en este tiempo ya no hay elección en su iglesia. Por lo cual, decir que nunca se predicó la elección es mostrar un grado de ignorancia, ya que el apóstol Pablo habló de la elección. Y lo podemos encontrar en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 1, que dice, Romanos 9, 11. Pues no había aún nacido, ni habían aún hecho mal ni bien, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese.
no por las obras, sino por el que Él llama. Aquí vemos que la elección sí se predicó. Aquí vemos que la elección sí se anunció. Aquí vemos que el ministerio apostólico sí dio a conocer. Ahora, que no se dio a conocer, que no se predicó como mi contrincante quisiera, bueno, él no es nadie para decir qué se va a predicar y de qué forma. La elección, Dios la ocupa para cumplir su propósito en el que Él llama, de acuerdo al texto. Y así su propósito permanece. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, podemos ver un ejemplo muy claro. Para esto, yo fui constituido predicador, apóstol. Digo en verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y aquí podemos hacer una pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios conforme a la elección en el llamamiento de Pablo? Constituirlo como apóstol, predicador y maestro de los gentiles. Para que ese propósito de Dios en Pablo permaneciese, ¿qué se necesita? La elección, de acuerdo al texto. En el libro de los Gálatas, capítulo 1, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Aquí observamos y leemos el propósito de Dios conforme a la elección en el llamamiento de un apóstol. ¿Cuál es ese propósito? A revelar al Hijo en él y posteriormente que él le predique. Y también podemos encontrar ahora en el libro de los Hebreos capítulo 5 versículo 4 que dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Exclusivamente, de acuerdo al propósito, es exclusivo para el ministerio apostólico. Bueno, ¿qué está dando a conocer allí Pablo? El propósito de Dios conforme a la elección. Vamos a hacer una cuestión. ¿Qué ocupó Pablo para que fuera constituido? La elección. La elección de Dios en él. En este tiempo, en la iglesia la luz del mundo. De la misma manera Dios manifestó la elección para que su propósito permaneciese en este tiempo. Vemos, y vuelvo a repetir, en este tiempo vemos el propósito de Dios conforme a la elección en el apóstol de Jesucristo. Y de esa forma, en ese tiempo, el propósito de Dios permanece, de acuerdo a lo que Pablo dio a conocer sobre la elección. Mi contrincante tiene que mostrar en qué parte de la Escritura la iglesia peregrinó sin elección para sustentar a su iglesia en la cual no hay elección. Mi contrincante dice que no hay elección de Dios. Bueno, pues él está diciendo que Dios nunca llamó a su obispo, al obispado. Por lo tanto, ¿cómo podrá él responder esto? La pregunta que surge es, si no hay elección de Dios, ¿quién lo nombró obispo? Si dice que Dios, o sea que está ocupando la elección de Dios, porque Dios lo ha llamado al obispado para un propósito. Y para que el propósito de Dios permanezca, es indispensable la elección.
y se está refutando por él mismo. Si dice que Dios, pero sin la elección, o sea que entonces Pablo se equivocó al decir que el propósito de Dios permanezca conforme a la elección. Yo haría una pregunta: ¿quién tiene razón, Pablo o mi contrincante? Sin duda alguna, mi contrincante queda de una forma avergonzado ante Pablo, por lo cual estaré muy al pendiente para conocer su respuesta. Ya que decir que no hay elección de Dios es decir que no hay un propósito de Dios. Ojalá y me haya dado a explicar. Esta va a ser mi corta explicación, no voy a ocupar más tiempo, hasta aquí lo voy a dejar. Adelante. Ok, muy bien. Ahí disculpen, me agarró desprevenido porque yo creí que iba a tomar sus 15 minutos, pero el señor Marcos ha decidido terminar su tiempo en los 11 minutos, lo cual está en todo su derecho, y damos por terminada su primera exposición. Ahora toca 10 minutos de refutación. Perdón, sí, serían entonces 15 minutos de exposición ahorita del señor Miqueas. Reiniciamos el cronómetro. Apaga su micrófono el señor Marcos Bonilla, lo apagaré yo también. Comienza sus 15 minutos, señor Miqueas. Cuando le falten 2 minutos, yo le hago saber. Adelante. De acuerdo. Ok, bien. Entonces, el señor Marcos Bonilla ha pretendido demostrar aquí que sí, pues, es indispensable la elección de un apóstol. Acabo de pausar el tiempo, señor Miqueas y señor Bonilla. Miren, solo como un comentario, tiene apenas 14 segundos. Prenda su micrófono, señor Marcos, necesito que usted apruebe lo que les voy a comentar. Para que no se pierda la idea, y la exposición del señor Marcos, se me hace muy bien, se me hace una propuesta, si fuera posible que el señor Miqueas utilizara sus 10 minutos de refutación y luego usted sus 5 minutos de contrarrefutación, porque si ahorita expone el señor Miqueas, posiblemente se le vaya la idea de lo que usted acaba de exponer. Y ya después el señor Miqueas expone 15 minutos, usted agarra sus 10 minutos de refutación y luego los 5 minutos de contrarrefutación, para que no se les olvide lo que ya expusieron. No sé qué les parece. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, tú tienes razón. ¿Y Marcos Bonilla qué dice? Pues estamos en su canal, usted puede hacer lo que bien le parezca. Adelante. No, mi hermano, no. Es una propuesta. Es una propuesta. No importa creo que es justo. Canal, sí, creo que es justo porque aún no ha comenzado el señor Miqueas, y luego yo creo que en forma de más práctica se me hace mejor así, porque si ahorita expone el señor Miqueas, después en los 10 minutos de refutación, ¿quién empezaría? Si empieza usted el señor Marcos, ya el señor Miqueas ya lo saltó. Sí. Entonces, yo opino. Ok, a ver, voy a opinar. Pues tal vez escuche un poco ilógico lo que usted está diciendo, o que no es igualdad, pero en los debates profesionales que menciona Miqueas, porque él me dijo que quiere tener un debate profesional conmigo, pues se respeta el guión tal cual como es. Y este guión así es en un debate profesional. Pero mire, no se preocupe, voy a darle esa oportunidad al señor Miqueas para que no se le olvide qué es lo que yo expuse. Adelante. Mire, señores, nada más para que quede claro. Si ahorita el señor Miqueas se expone, entonces el siguiente en refutar sería usted, pero a usted nadie lo refutó primero. Entonces, eso sería lo más justo, que ahorita el señor Miqueas haga sus 10 minutos de refutación, usted sus 5 minutos de contrarrefutación, después el señor Miqueas expone 15 minutos, usted 10 minutos de refutación y el señor Miqueas 5 minutos de contrarrefutación.
es que nada más se los menciono porque yo entré como moderador a última hora. Si me hubieran dado el formato antes, yo les hubiera también sugerido eso y ya con más tiempo se hubiera llegado a un acuerdo, pero creo que es lo justo, solamente necesito que los dos estén de acuerdo. Sí, yo entiendo, a mi parecer yo creo que está bien, creo que está muy bien. Entonces, vamos a hacerlo así. Ok, señor Miquel, tiene 10 minutos, le reinicio el cronómetro, tiene 10 minutos para refutar al señor Bonilla, adelante. Pues de acuerdo, entonces vamos a empezar a refutar al señor Bonilla acá. Como ustedes sabrán, siempre los defensores de la elección pretenden legitimar un apostolado citando al apóstol Pablo y usurpando las palabras del apóstol Pablo, lo cual es incorrecto. No sé, eso es incorrecto y no hay forma de legitimar un apostolado citando al apóstol Pablo y colgándose del apostolado del apóstol Pablo. En primer lugar, el señor Bonilla dice que la elección es necesaria porque hay que escuchar la palabra de un apóstol. Bueno, realmente Pablo sí fue elegido con la misión de transmitir un mensaje al mundo, y lo vamos a ver acá. Vamos a verlo en Hechos. Vamos a verlo en Hechos. Vamos a verlo en Hechos 9 pero para no perder tiempo, ok. Dice Hechos 9, 13 y 15. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender todo lo que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. O sea, Pablo dice, Ananías le dice que el Señor le dice a Ananías que Pablo fue escogido para llevar el mensaje a los gentiles, a todas las naciones. Y Pablo siempre es reiterativo en decir que fue escogido para llevar el evangelio a todas las naciones. Uno de los textos que cita mi estimado Marco Bonilla es 1 Timoteo 2:7, donde Pablo dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Ah, caray, pero si Pablo está diciendo que él fue escogido como maestro, predicador y apóstol de los gentiles, ¿para qué necesito yo otro apóstol? Si ya Pablo dice que él fue escogido para eso, para todas las naciones. Y vamos a ver qué nos dice Romanos 1 en adelante. Romanos 1 dice lo siguiente acá. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ah, caray, pero si el apóstol Pablo me está diciendo que él recibió la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, entonces, ¿para qué necesito yo un apóstol si Pablo ya dice que fue escogido para eso? Y la prueba más contundente de que Pablo ha llegado a todas las naciones es que Marco Bonilla me lo está citando. Esa es la prueba más contundente que lo hunde a él mismo. Porque el señor Marco Bonilla no podrá en ningún momento aquí, pues, darme a conocer nada de lo que su apóstol predica que no sea citando la Biblia, la revelación de los apóstoles. Fíjense cómo empieza Marco Bonilla citando texto, buscando legitimar y sustentar la idea de que necesitamos un apóstol hoy día.
leyendo a Romanos 9, donde el encabezado dice la elección de Israel. Ahí empieza él. Ahí pues él trata de sustentar su argumento y jamás podrá. Porque ¿de quién está hablando esto acá? Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese por las obras, sino, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿De cuál elección se está hablando aquí? De la elección de Israel, la elección de Jacob. Entonces, ¿cómo Marcos Bonilla pretende venir a legitimar un apostolado citando esto? Porque sí, yo creo en la elección, pero no en la elección de sus apóstoles, porque no es bíblica. Aquí está hablando de la elección de Israel. Dice que Dios, pues, escogió al que era menor, cuando le correspondía al mayor, eligió al menor como su primogénito. Entonces, Marco Bonilla, lamentablemente, sobre esto no puede apoyar su idea. Entonces, reitero una vez más, Marco dice que debemos recibir la palabra de un apóstol. Bueno, Pablo dice que fue escogido para eso, para llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Y Pablo nos deja el testimonio escrito, y el mensaje de Pablo lo podemos conocer a través del testimonio que ha dejado escrito aquí en las Escrituras, y se lo estoy leyendo. Y si mi estimado Marco Bonilla no sabe cuál fue el mensaje de Pablo, yo se lo puedo enseñar. Pablo dice en Romanos 10, 8 en adelante: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces sí sabemos cuál es la palabra que Pablo predicó. Por lo tanto, no se necesita ninguna lección hoy día de ningún apóstol. Sabemos qué fue lo que Pablo predicó. ¿Cuál fue el mensaje que el Señor le dio? Lo sabemos. Se lo sigo demostrando acá. 1 Corintios 15. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, porque el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Pablo está diciendo aquí que ya él le había predicado el mensaje del evangelio, pero ahora se lo está escribiendo y se lo está recalcando, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. ¿De quién lo recibió? Marco lo leyó, que él recibió la revelación de Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, sí conocemos el mensaje de Pablo, el mensaje de salvación que a Pablo se le encomendó y se le reveló para la fe, la obediencia a la fe a todas las naciones. Sí lo tenemos. Pablo nos lo... Le quedan 2 minutos, señor Miqueas. Ok, el apóstol Pablo nos lo ha dejado, pues, por escrito, nos ha dejado su testimonio, y Pablo es reiterativo en que fue escogido para la obediencia a la fe, que fue escogido para llevar el mensaje de salvación. Entonces, yo espero que Marco Bonilla, al menos al final, nos comunique y nos dé a conocer la palabra de su apóstol, sin citarme las Escrituras, claro, a ver cuál es la palabra del apóstol que debemos escuchar. Porque si Marco me viene citando las Escrituras, citándome la palabra de Pablo, pues lógicamente y evidentemente no tiene nada que mostrar, no tiene nada que dar a conocer. Entonces, ahora no me va a dar tiempo para seguir pues refutando, pero Pablo dice que la revelación que le fue dada a él, dice en Efesios 3, dice que la dio a conocer, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál es el misterio que se me ha revelado. O sea, Pablo está diciendo que lo que él se le reveló lo podemos entender leyéndolo.
Entonces no tenemos hoy día que escuchar a ningún apóstol, porque ya el mensaje está, los apóstoles a quien Jesús escogió, nos lo dejaron por escrito, nos dejaron su testimonio para que todo el mundo conozca el mensaje del evangelio a través del testimonio de los apóstoles que Jesucristo instituyó. Entonces, finalmente, quiero que Marco nos muestre aquí, nos dé a conocer esa palabra que debemos escuchar de un apóstol, a ver si la conocemos algún día. Hasta ahí voy a darle la refutación. Tiempo, señor Miqueas, se terminan sus 10 minutos de refutación. Voy a reiniciar el cronómetro para que el señor Marcos Bonilla utilice sus 5 minutos de contrarrefutación. Apague su micrófono, por favor, señor Miqueas. El tiempo del señor Marcos comienza en este momento. Adelante. Ok, muy bien. Pues aquí hay algo muy importante. Yo no sé si el señor Miqueas está nervioso o qué le está sucediendo, porque habla, pero no especifica en dónde está hablando. Solamente dio Efesios 3 y habló de una revelación, pero no dio el texto completo. ¿Qué es lo que él espera? ¿Que yo agarre y me lea todo Efesios 3, todo el contexto? Entonces estamos viendo que aquí, para que todo quede bien en claro, que aquí hay una táctica de este señor. Bueno, aquí el señor Miqueas intenta refutar con Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia en la fe en todas las naciones. Y con él pretende decir que Pablo llegó hasta México, que Pablo vino a predicar a Estados Unidos. Aquí el texto dice naciones, mas no dice generaciones. Es totalmente distinto. O que diga, y mi evangelio es por toda la eternidad, o para siempre, o todo el tiempo que viva. Bueno, pues solamente encontramos, ¿verdad?, lo que Pablo dijo y lo que Pablo habló en aquel tiempo. Ahí se tiene que hacer diferencia. Entonces, en ese texto también queda refutado. Mencionó Hechos 9:13, 14 y 15, en donde me favorece que Pablo fue llamado y con un propósito. Y de acuerdo a lo que dijo Pablo, que si hay un propósito de Dios, se utiliza la elección. Ahora, intentó decir que Romanos 9:11 habla de Israel. Si leemos el contexto, Israel lo menciona solamente como un ejemplo para hablar de la bendición de Dios que nosotros hoy disfrutamos. Eso no lo mencionó, eso no lo dijo. ¿Por qué? Pues yo creo que porque no le conviene, ¿verdad? Pero si leemos, por ejemplo, Romanos 9:7, dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Ahí está. Entonces, podemos aclarar muy fácilmente todo esto. Mencionó el texto 2:7, que todavía me favoreció también, dándome la razón a mí que Pablo fue instituido con un propósito, para ser apóstol, maestro de los gentiles. Sí, gracias. Bueno, ahora me está diciendo que por qué yo cito a Pablo. Bueno, él no tiene ningún derecho ni nada le otorga de decirme a quién puedo ocupar y a quién no puedo ocupar. Si él me prohíbe utilizar a Pablo, yo le voy a prohibir a utilizar todo lo que Cristo dijo. Me acaba de prohibir y me acaba de decir que yo nomás ocupo a Pablo. Bueno, a ver, vamos a ver, usted no ocupe a Cristo ni a los apóstoles y expóngame su doctrina. Esa es mi refutación. Adelante. Ok. Otra vez terminó antes del tiempo mencionado y continuamos ahora con la exposición del señor Miqueas. Esta pregunta se la hago a usted, señor Miqueas, en cuestión de que no se alargue tanto. El señor Marcos en 10 minutos, aproximadamente 11 minutos, hizo su exposición. No sé si usted
necesite los 15 minutos o podríamos agarrar igual 10, 11 minutos para no hacerlo tan tedioso ni tan largo. Yo creo que es suficiente. ¿Qué dice usted? No, está bien, creo que en menos de 15 minutos yo lo hago. Ok, perfecto. Entonces, yo le empiezo su cronómetro en este momento. Le aviso 2 minutos antes y es que vamos a terminar en 10 minutos y su tiempo comienza desde este momento. Adelante. Pues bien, bueno, ¿es realmente indispensable la elección de un apóstol para salvación? Pues no, y lo vamos a demostrar. Aquí indispensable solo hay uno y un nombre, el apóstol de nuestra fe, según Hebreos 3. Hechos 4:12, según el apóstol Pedro, esto lo dijo Pedro el día de su primer discurso. Pedro plantea lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Las escrituras nos revelan que la salvación es solo por la fe que es en Cristo Jesús. Los apóstoles de la Biblia son reiterativos y consistentes en este mensaje. Jesús fue el primero en establecer este principio y luego los apóstoles siguieron difundiendo dicho principio. Por ejemplo, podemos ver el testimonio que nos deja Juan, el apóstol, Juan 6, 28 al 29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo siempre fue reiterativo, en que crean en Él para salvación. Entonces, pero ¿por qué creer en el enviado de Dios, Jesús el Cristo? Porque solo en su nombre podemos alcanzar la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto nos indica que puede cualquiera salvarse sin tener que creer en la elección de ningún apóstol, pues el único requisito para la salvación, que fue establecido por el mismo Cristo, es creer, valga la redundancia, creer en Cristo, el Hijo de Dios. Comenzando por el apóstol Pedro, ya vimos cómo destaca la salvación solo en un nombre, y luego podemos ver la consistencia de ese mensaje en la misión que le fue dada para Cornelio. Dice en Hechos 10, 38 al 43. En Hechos 10, 38 y 43 podemos ver la consistencia del mensaje cuando le dice a Cornelio y a los que con él estaban: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él, después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó a predicar al pueblo y a testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Bueno, aquí vemos el mensaje de Pedro hablando del creer en Cristo, que solo creyendo en él recibimos el perdón de pecado, lo mismo que predicó Pablo también. Así que el mensaje de los apóstoles, la palabra de los apóstoles, ellos nos la dejaron plasmada en las Escrituras y nos han trazado la pauta
de cómo llegar a alcanzar la salvación, señalándonos al único Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es verdad que la elección de un apóstol hoy día es indispensable que para la salvación. No es verdad. Aquí se trata de que los apóstoles fueron escogidos para transmitir, para difundir un mensaje, para difundir la buena noticia de salvación al mundo. El señor Marco Bonilla me dice que si los apóstoles llegaron a México, bueno, la evidencia es tan contundente que tú no citas otra cosa que no sean los apóstoles. Entonces sí han llegado a México con su mensaje. Disculpe, ¿es refutación o exposición? Sí, pero eso tengo derecho, no se preocupe. Le pauso su tiempo. Sí, sí. No está refutando el señor Miqueas, únicamente está argumentando ahorita. No está refutando. Perfecto. No. Entonces que no mencione a mí y no mencione mi argumento, que él exponga lo claro. que él cree que está bien. No tengo mi derecho. Tengo mi derecho. Continúe, señor Miqueas. Hacer estas salvedades. Entonces, podemos ver el mensaje por toda parte, el mensaje de los apóstoles escrito en la Biblia, por lo cual conocemos cómo llegar a alcanzar la vida eterna, a alcanzar la salvación. Y reitero, sí, los apóstoles han llegado a todo el mundo, llegaron a México, llegaron a República Dominicana, porque ellos no citan otra cosa que no sean los apóstoles, y esa es la contundencia, esa es la evidencia más contundente que tenemos de que sí llegó su mensaje a todo el mundo. Claro que sí. Ahora veamos el testimonio del apóstol Pablo. Cuando el Señor le da la misión a Ananías, que ya lo leí sobre Pablo, le dice lo siguiente: pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este nombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. ¿Por qué dice él llevará mi nombre? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, como Pedro ya lo había proclamado. Por eso, ese era el propósito de que Pablo llevara el nombre de Jesús a todas las naciones. Entonces, sigamos viendo cómo la consistencia del mensaje que Jesús encomendó a sus apóstoles. Hechos 26, un relato acá, Pablo relatando su conversión. Dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que ha visto y de aquella en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese fue el mensaje que el Señor le encomendó a sus apóstoles. Y podemos encontrar muchas veces la palabra por la fe que es en Cristo Jesús. Ese es un mensaje totalmente consistente en las Escrituras. Ese fue el mensaje de los apóstoles, el mensaje que el Señor Jesucristo le encomendó. Por lo tanto, no hay ningún apóstol hoy que pueda traerme algo superior a lo que los apóstoles de la Biblia me trajeron acá, lo que ellos me enseñan a través de las Escrituras. Dice aquí 1 Timoteo 1:16: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo reitera una vez más que lo que hayas que hacer es creer para vida eterna. ¿Pero creer en quién? ¿Creer en la elección? No, creer en el Jesucristo. Ese fue el mensaje que Cristo le encomendó. Hechos 20:21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
La fe es un mensaje consistente en las Escrituras. Hechos 24:24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Oyó a Pablo predicando acerca de la fe, porque ese era el mensaje de Pablo, acerca de la fe en Jesucristo, no de la fe en la elección. Colosenses 1:4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, es reiterativo el apóstol Pablo, en la fe que es en Cristo Jesús. Primera Timoteo 3:13, porque lo que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Voy a leer quizás el último que nos hablan de la fe que es en Cristo Jesús. Segunda Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras por las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces podemos ver un mensaje consistente en la Biblia que nos hablan acerca de la fe que es en Cristo Jesús. Para eso fueron escogidos los apóstoles, para transmitir, para difundir ese mensaje de la fe que es únicamente en Cristo Jesús. Por lo tanto, no veo en la Biblia cómo el señor Marcos Bonilla puede probar que tenemos la necesidad de la elección de un apóstol hoy día, porque debemos escuchar palabra de un apóstol. Yo espero que al final el señor Bonilla nos presente esa palabra que supere las palabras de los apóstoles que ellos dejaron por escrito. Eso yo espero escucharla, porque si no, si sigue citando de la Biblia, pues entonces es evidencia y prueba de que no tiene nada que mostrar acá. Tiempo, señor Miqueas. Okay. Tiempo. Ok, como se dieron cuenta, el señor Miqueas utilizó igual 11 minutos, al igual que el señor Marcos. Ahora le vamos a dar sus 10 minutos al señor Marcos para refutar. Su tiempo comienza en este momento. Adelante. Ok, perfecto. Tengo 10 minutos para refutar. El señor Miqueas me dice que ¿dónde dice que tenemos la necesidad de escuchar a un apóstol? Pues en toda la Biblia. Claro, hablando cuando ellos hablaron. Ahí vemos claramente que necesitamos de un apóstol. Hechos 11:14. Y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. De acuerdo a la escritura, es indispensable escuchar a un apóstol. Bueno, este señor me dice que solo yo ocupo la Biblia. Yo le pregunto, ¿y él qué está ocupando? Por medio de la Biblia yo estoy respaldando la elección del ministerio apostólico en la iglesia que pertenezco, pero yo no escuché en ningún momento que él expusiera algo sobre su obispo. Yo pregunto, si él dice que lo que habla el apóstol Nazón ya lo habló Pablo, entonces por lo cual no es del apóstol Nazón, bueno, entonces yo le pregunto, ¿qué es lo que habla su obispo? Si su obispo saca que habla de la Biblia, pues entonces su obispo no está hablando nada. Así de fácil y sencillo, porque ya está en la Biblia. Entonces yo diría, bueno, a ver, señor Miqueas, ¿de dónde aprendió usted? ¿De la Biblia o de su obispo? Así de fácil y sencillo. Así de fácil está bien torcido este señor, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a tratar de recordar qué es lo que dice. Mencionó Hechos 4:12. Yo en ningún momento he dicho que hay un segundo nombre por el cual podemos ser salvos. No, en ninguna manera. Yo lo respaldo contundentemente ese texto y al contrario, yo siempre mi posición es esta. Los apóstoles son embajadores, son representantes, son los mensajeros, son enviados de Jesucristo para dar a conocer el verdadero evangelio que es de Dios y Cristo. En Juan 6:28 y 29 dice que ahí debemos de creer en el que Dios ha enviado.
él mencionó a Jesucristo, yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí el debate sería si es que él dijera que ahí se refiere solamente a Jesucristo y no a los apóstoles. Ah, bueno, ahí entraríamos ya entonces en debate, pero él dijo que se refiere a Jesucristo y no incluyó a los demás. Bueno, pues estamos de acuerdo. Yo también creo que ahí también entra Jesucristo. Entonces estamos de acuerdo, ¿ok? Pero yo preguntaría, ¿los apóstoles no son enviados de Dios? Ah, bueno, ya, más adelante lo checamos, ¿verdad? Me citó lo que encontramos en el libro de los Hechos. Estoy yendo muy rápido, voy a tratar de ir un poquito más lento. Hechos 26, vamos a buscarlo. 26, 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas que me apareceré a ti, librando de tu pueblo y a los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos. Yo le pregunto, en su iglesia de asambleas, ¿qué apóstol abrió los ojos de ellos? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Yo pregunto, ¿qué apóstol les predicó para que se conviertan de las tinieblas a la luz? O yo preguntaría, ¿qué evangelio? ¿De dónde es el evangelio que predica su obispo? Ya que no hay necesidad de tener un obispo, no hay necesidad porque el evangelio ya está, entonces su obispo, ¿para qué está? Ahora, yo pregunto, ¿acaso tendrá un texto para que respalde que su obispo tiene facultad para predicar el evangelio si no hay apóstol? Porque de acuerdo al libro de los Hechos, dice que ellos establecieron, Bernabé y Pablo establecieron ancianos en cada iglesia, y ellos les enseñaban, y ellos les instruían, y ellos bueno, ¿qué apóstol instruye a su obispo? ¿O podría probarme bíblicamente a un obispo que no era instruido por un apóstol? Ah, no lo menciona. ¿Acaso se le olvida? Bueno, pero ¿qué está pasando ahí? Yo pregunto, ¿por qué no habla de su iglesia? Solamente cita que Jesús. Bueno, yo no estoy en contra de eso. Hechos 4:12, no hay otro nombre en el cual yo no he dicho, es que tenemos un segundo nombre por el cual vamos a. No. Pablo es ocupado como un mensajero en el cual trae la facultad, trae el evangelio. El apóstol Nazón de la misma manera trae el evangelio y por medio del evangelio ellos vienen a dar salvación por medio del evangelio, predicando a Jesucristo para que se conviertan de las tinieblas a la luz admirable, para que lleguen todos al camino, a la verdad y la vida. ¿Quién es? Es Jesucristo. Eso es lo que predica el apóstol Nazón. Eso es lo que a mí me ha enseñado. Yo no sé de dónde saca este señor, ¿verdad? Todas esas cosas. Pero bueno, me gustaría que hablara de su iglesia. No habló nada. Los textos, bueno, al menos ya los dio completos, ¿verdad? En primera de Timoteo capítulo 1, versículo 16 también dio ese texto y dice, pero para esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí. Yo pregunto, en este tiempo, ¿a qué apóstol Jesucristo se muestra en él? Dice, el primero de toda su clemencia, para ejemplo. ¿Para qué es un apóstol? Para ejemplo, porque de acuerdo a su vida, de acuerdo a sus hechos, nosotros vamos a tomar ese ejemplo. Yo le pregunto, ¿qué apóstol? ¿Qué ejemplo sigue él? ¿De qué apóstol? A ver, ¿cómo sería? ¿De qué apóstol? A ver, ¿cuál ejemplo? El ejemplo de cuál apóstol sigue él. Porque Timoteo seguía del apóstol Pablo, lo veía, lo escuchaba, lo observaba. ¿Cuál era su ejemplo? Bueno, a ver, su obispo que está al mismo nivel que Timoteo, ¿qué apóstol es ejemplo para él? No me vaya a salir que Pablo, porque Pablo ya no está, no podemos ver cómo su conducta, no podemos verlo, solamente quedó el testimonio ahí, que fue fiel en todo.
Pero entonces, ¿por qué no nos habla relacionado a su congregación? ¿Qué es lo que esconde? ¿Qué es lo que no quiere? Pues sacar adelante, ¿no? Bueno, yo creo que eso es lo que pude rescatar de esto. Adelante. Ok, muy bien. Utilizó solamente 8 minutos. Señor Viqueas, ahora le tocan sus 5 minutos de contrarrefutación. Reinicio el cronómetro. Su tiempo comienza en este momento. Adelante. Ok. Bueno, en primer lugar, Marco Bonilla vuelve a cometer la misma falacia en la cual yo lo había refutado en Hecho 11, 13 al 14, donde le dice a Cornelio, el Señor o el ángel, él te traerá palabras por las cuales serás salvo. Entonces se basa ahí para decir que hay que escuchar palabras de un apóstol. Bueno, te tengo mala noticia, Marco, para ti, porque te voy a refutar una vez más. Felipe le llevó palabra de salvación al eunuco, y Felipe no era apóstol. ¿Y le llevó palabra para salvación? Sí, el eunuco se salvó. Allí recibió el mensaje por medio de Felipe y se bautizó. Entonces Felipe sí le llevó también palabra por la cual el eunuco fue salvo. Así que, Marco Bonilla, no vuelvo a presentar esos argumentitos tontos aquí, porque son fáciles de refutar. Menciona Juan 6:29, porque te han enseñado a ti a ver en la Biblia lo que no dice. Juan 6:29 claramente hace referencia a Jesús, a ningún otro hace referencia a Juan 6:29, porque los escribas y fariseos le preguntan, ¿qué obra debemos hacer? Y el Señor le dice que creáis, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y ellos entendieron a quién Jesús se refería, porque le dicen, ¿qué obra haces tú para que te creamos? Entonces es lógico que Jesús se refería a Él mismo. No está diciendo que creáis en el que yo enviaré, no, en el que Dios ha enviado. Jesús hablando en su momento presente. Y Jesús habla es reiterativo en que fue enviado de Dios. Entonces es lamentable, Marco, que a ti te hayan enseñado a ver en la Biblia lo que la Biblia no dice y a torcer la Biblia, porque este pasaje no hace referencia a más nadie sino a Jesús. Entonces, también dice que ¿qué apóstol me ha abierto los ojos aquí? El apóstol Pablo dice que fue escogido para la fe, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Nosotros hemos abierto los ojos por el mensaje de los apóstoles escrito en la Biblia, por el mensaje de Pablo, de Pedro. Hemos abierto los ojos porque su mensaje quedó escrito. Ellos nos dejaron el testimonio de su mensaje escrito. Yo lo que estoy esperando es que tú nos presentes el mensaje de tus apóstoles aquí, con el cual se nos puede abrir los ojos. Pero si me siguen citando a Pablo y a Pedro, lamentablemente va a quedar en la lona acá. Porque si tú dices que ahora Nason Joaquín está predicando el evangelio, tú tienes que decirme cuál evangelio es ese que yo no conozco. 2 minutos. Yo el evangelio que conozco es el que está plasmado en las escrituras. Ahora cita Pablo otra vez en lo que yo cité, que Pablo dice que fue movido a misericordia. Ahora se lo está aplicando a Nason, pero ¿bajo qué criterio o autoridad tú puedes usurpar la palabra de Pablo para aplicársela a Nason? ¿No sabes tú que eso lo puedo hacer yo también? Yo puedo decir que soy apóstol y legitimar mi intentar legitimar mi apostolado citando la Biblia como tú lo haces, citando a Pablo. Marco, eso es incorrecto. Así te han enseñado la Biblia. Tú no puedes intentar legitimar un apostolado citando y usurpando las palabras de Pablo. Jamás. El apóstol Pablo nunca hizo eso. El apóstol Pablo sí supo legitimar su apostolado. ¿Y sabe cómo lo hizo? Mostrando señales de apóstol. No estuvo vociferando que soy el siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, no. Sino que lo demostró con señales de apóstol. Eso lo dice él. Entonces, eso es incorrecto. Y son argumentos totalmente fallidos. Estar citando a Pablo, que Pablo dijo y que ahora lo de Pablo es de Nason. No, señor. Tú no puedes usurpar las palabras de Pablo y los atributos de Pablo para aplicárselo a uno.
Eso lo puede hacer cualquier otro apóstol de los tantos mencionados hoy. Entonces, por Dios, Señor, usted aquí, lamentablemente, no ha podido demostrar que se necesita, que es indispensable una elección de un apóstol para salvación, porque tú aquí lo que hay que citarme la Biblia solamente. ¿Qué tiempo lleva? Ya iba a terminar, señor, ya iba a terminar. A ver, pausa aquí el cronómetro. Ya nada más le faltaban 15 segundos. No hubiera interrumpido y ya hubiera terminado. Continúe, señor Miqueas. Ok. Para tú demostrar aquí un apostolado auténtico, tú tienes que traernos la palabra de revelación. No puede estarme citando a Pablo ni a Pedro porque ya yo conozco eso. Lo he leído 1000 veces. Es una hipérbole. Pero tiempo, señor Miqueas. Tiempo. Ok. Por favor, no interrumpan mientras esté el tiempo de su contrincante. Sí, okay, una disculpa, que yo aquí tenía yo 10 con 12. Adelante. Sí, ya eran segundos los que faltaban. Yo estoy mirando aquí el cronómetro. Ok, siguen las dos preguntas. Entonces, continuando con el orden, le toca al señor Marcos hacer la primera pregunta. Lo que no me dijeron es cuánto tiempo tienen para responder. Quiero que me digan ahorita los dos cuánto tiempo, porque aquí no dicen el formato. Vamos a dar 2 tiempos, o 3 minutos, o 2 minutos. ¿Qué te parece? 1 minuto para poner la pregunta, 2 minutos para responder y 2 minutos para contrarrefutar. Perfecto. Entonces, tiene 1 minuto, señor Marcos, para hacer su pregunta. Adelante. Ok. De acuerdo al libro de los Hechos 20 en adelante, por ejemplo, 25, dice el apóstol de Jesucristo predicó a los obispos. Y de acuerdo a al 26, dice que él os ha dice, yo os protesto. O sea, y dice el 27, él le anunció a los obispos todo el consejo de Dios. Bueno, yo le pregunto al Miqueas, en este tiempo, ¿su obispo qué apóstol ejerce esa función? Adelante. Ok, señor Miqueas, ¿entendió usted la pregunta? Sí, la entendí. Ok, entonces tiene usted 2 minutos para responder. Adelante. Ok, aquí dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿A qué se refiere, Padre, cuando habla de todo el consejo de Dios? Al evangelio de Cristo que él le anunció. Él me dice que anuncia mi obispo, algo así, no sé. Bueno, mi obispo lo que anuncia realmente es el mismo mensaje de Pablo. ¿Le vuelvo a hacer la pregunta? Hágala de nuevo, sí. A ver. Creo que no la entendió. ¿La vuelvo a hacer? Sí, ok, hágala. Ok, bueno, nada más, por favor, cuando no entiendan bien la pregunta, díganlo antes de comenzar a responder para no tener que pasar por esto otra vez. Sí, está bien. Exacto. Y sea más conciso en su pregunta, por favor. Ok, en el libro de los Hechos 20, 25, ahí claramente vemos que el apóstol le deja en claro a los obispos que él les predicó. En el 26 dice que yo os protesto, que él protesta a los obispos. En el 27 dice que él anuncia a los obispos todo el consejo de Dios. O sea que entonces los obispos dependen 100% del ministerio apostólico. Yo le hago una pregunta. Si en este tiempo no hay apóstol, ¿quién anuncia a su obispo? Ya que aquí encontramos que es un apóstol el que anuncia a los obispos, no Dios directamente. Bueno, yo le pregunto, ¿quién le anuncia a su obispo si no hay apóstol? Adelante. Ok, bueno, creo que disculpa, Adonai, me avisa. No, está bien. Si usted entendió la pregunta, entonces... Tómame el tiempo. Bueno, adelante. Mi estimado Marco está equivocado en algo. Dice que porque Pablo le anunció el evangelio a los obispos, ellos estaban sujetos al ministerio apostólico.
Lo que quiere decir es que ellos estaban subordinados al apóstol Pablo, y no es así, porque Pablo dice que le anunció todo el consejo de Dios que se refiere al evangelio de Cristo. Por el hecho de que Pablo le anunciara el evangelio, no era que ellos tenían que estar sujetos al ministerio apostólico. Eso de que ahora te voy a refutar ahora con lo que Pablo dice aquí en el 28, para que tú veas que lo que Pablo dice acá, que no fue Pablo quien lo instituyó a ellos como obispos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. O sea, Pablo está diciendo que el Espíritu Santo fue quien lo puso a ellos como obispos. Ahora bien, mira lo que dice Pablo. Dicen todo enseñado. Vamos a ver. Dice, por tanto, velad acordando por 3 años. Ahora, hermanos, el 32. Y ahora, hermanos, os recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aquí Pablo ahora se lo está encomendando a Dios y a la palabra que tiene poder, dice él. Entonces, porque ellos hayan escuchado el evangelio del apóstol Pablo, no significa que ellos dependían del apóstol Pablo, porque ahí el apóstol Pablo se despide y se lo encomienda a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder, mi estimado Marco. Así que es un error decir que porque ellos recibieron la palabra, ya estaban sujetos al ministerio apostólico y que sin apóstol no podían hacer nada. Señor Miqueas. Okay. Tiempo. Nada más le recuerdo, señor Miqueas, no utilice la palabra refutar porque está usted contestando una pregunta. Ahora, entonces, sí, está bien, no pasa nada, nada más la palabra no la utilice porque no era tiempo de refutar, era tiempo de contestar pregunta. Tiene usted 2 minutos, señor Marcos, usted sí va a refutar la respuesta del señor Miqueas. Comienza desde ahora. Perfecto. Pues qué triste, este señor no encontró cómo respaldar a su obispo, contestó algo que yo no le pregunté, pero bueno, ok. Pero vamos a aclarar claramente. Aquí vemos claramente, dice él, que el apóstol Pablo no mandaba a los obispos. Vamos a ver si no. En el 17, Hechos 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quién ordena a quién? ¿Quién está sujeto a quién? Y cuando vinieron a él, les dijo, ¿quién ordena a quién? Ahora, él dice que fue puesto por el Espíritu Santo, pero no directamente, sino fue puesto por medio del apóstol, de los apóstoles, y lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 23. Oh, se le pasó este texto, qué triste. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron. Ahí está claramente por quienes fueron puestos. Bueno, ahora, ahí en Hechos 20 está incluyendo a Timoteo, pero si nosotros vemos en el libro de los Hechos 16:3, quiso Pablo que éste fuese con él. ¿Quién lo incluyó para ser colaborador de Pablo? ¿Dios? ¿O Dios y Cristo por medio del apostolado? Bueno, entonces quiere decir que cuando el apóstol Pablo está diciendo que fueron puestos por el Espíritu Santo es porque reconoce que de Dios proceden todas las cosas. Pero encontramos claramente cómo fue sucediendo las cosas si leemos el contexto en el libro de los Hechos. Qué triste. Tiempo, señor no leyó Marcos. El libro de los Hechos. Adelante. Tiempo. Ok, perfecto. Se terminan sus 2 minutos de refutación y ahora vamos a darle 1 minuto al señor Miqueas para que haga su primera pregunta. Adelante, señor Miqueas. Ok, muy bien. Bueno, mi pregunta es simple. Señor Marcos Bonilla, ¿cuál es el mensaje que trae el apóstol en este tiempo? Ok, esa es su pregunta. Vamos a darle 2 minutos al señor Marcos. ¿Entendió la pregunta, señor Marcos? Sí, adelante. Ok,
Comience. Ok. El mensaje que trae el excelentísimo apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, es la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión a los cielos y posteriormente que toda la iglesia persevera bajo el ministerio del apostolado. Ese es el mensaje principal que el apóstol de Dios trae y eso que él enseña lo podemos respaldar en la escritura, así como lo hizo Berea. Todo lo que Pablo predicó, ellos lo probaban por medio de la escritura y veían que coincidía la predicación del apóstol Pablo conforme a las escrituras, así en ese tiempo. Cuando el apóstol de Jesucristo habla su mensaje de salvación, el evangelio que Cristo le encomendó a él, nosotros lo comparamos con la escritura y vemos que es el correcto. A diferencia de su obispo, él no puede decir que trae un evangelio porque Cristo nunca se lo encomienda directamente, pero el apóstol de Jesucristo sí trae un evangelio porque podemos probarlo que Cristo se lo encomienda a un apóstol directamente. Adelante, esa es mi respuesta. Ok, nuevamente le sobró tiempo. Vamos a reiniciar el cronómetro y vamos a darle 2 minutos al señor Miqueas para refutar la respuesta del señor Marcos. Adelante, señor Miqueas. Bueno, pues el señor Marco vino a hacer llover sobre mojado, porque él dice que el mensaje de su apóstol es que Jesús murió y resucitó, etcétera, etcétera, y de la ascensión al cielo también. Bueno, yo le voy a mostrar aquí lo que ya el mundo entero conocía antes que naciera Nazón y antes que naciera la luz del mundo, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y Pablo nos revela, que no lo va a citar por causa de tiempo, nos revela, y los apóstoles nos revelan que Jesús ascendió al cielo y que ellos fueron testigos de la ascensión de Cristo. Entonces esto es como llover sobre mojado. Entonces Nazón Joaquín no trae ningún mensaje, porque revelación es la manifestación de algo que no se conoce. Y antes de surgir la luz del mundo, ya el mundo conocía esto a través de las Escrituras, de que Cristo vino, murió y resucitó y que ascendió al cielo. Señor Marco Bonilla, qué penoso, qué pena dan estos pobres argumentos, señor Bonilla, por Dios. Que lo que predica su apóstol, ahora lo comparamos con las Escrituras. No, es que ya estaba enseñado esto, no hay que compararlo. Es ridículo decir que ahora necesitamos un apóstol que venga anunciando lo mismo que ya los apóstoles nos dejaron por escrito. Por Dios, Marco Bonilla, eso da vergüenza. No hagas eso, por favor. No hagas eso. Adelante. Ok, terminan los 2 minutos de refutación del señor Miqueas. Vamos a dar paso a la segunda pregunta del señor Bonilla. Solo le pido un favor, señor Bonilla, cuando no sea su tiempo, apague su micrófono, por favor, porque sí se escucha. Sí, una disculpa. Usted también, señor Miqueas, por favor, lo apaga. Ok, tienes 1 minuto para hacer tu segunda pregunta. Adelante. Perfecto. Dice el señor Miqueas que no necesitamos de un apóstol porque el evangelio ya está. Entonces, yo quiero que me muestre él bíblicamente donde dice que sí necesitamos de un obispo. Adelante. Ok. ¿Entendió la pregunta, señor Miqueas? Sí, la entiendo perfectamente. Tiene 2 minutos a partir de ahora. Adelante. Sí, bueno, te puedo contestar con el mismo tema del apóstol Pablo cuando se estaba despidiendo. Cuando se despide, él deja a los obispos encargados de la iglesia porque dice que ya no le verían más. Una muestra de que una muestra de que la iglesia iba a quedar en manos de pastores, te lo voy a demostrar acá. Dice Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que también soy, bueno, dice apacentar la gracia de Dios que está entre vosotros, cuidando no por fuerza, sino voluntariamente, no por, etcétera.
no como teniendo, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. ¿Por qué no dice el príncipe de los apóstoles? Claro, esto sugiere que cuando Cristo venga, la iglesia estará en manos de pastores, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría, etcétera. O sea, esto refleja y sugiere y demuestra que después de la desaparición de los apóstoles, la iglesia quedaría en manos de los pastores. Eso es lo que demuestra acá, señor Bonilla. Entonces, recuerde que el obispado, Pablo dice que anhela obispado, sí se podía anhelar, pero el apostolado no se podía anhelar, porque el apostolado era solo un llamado directamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí necesitamos obispos y pastores, porque la iglesia, los apóstoles la dejaron en manos de pastores. Y hay un texto que nos dice que él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces sí. Tiempo, señor Miqueas. Okay. Tiempo. Ok, voy a reiniciar el cronómetro para darle sus 2 minutos de refutación al señor Marcos. Apague su micrófono, Miqueas, por favor. Y usted puede prenderlo. Tiene 2 minutos a partir de ahora. Adelante. Perfecto. Pues como podemos ver, su obispo de él no tiene absolutamente nada como sustentarlo. ¿Por qué? Porque solamente citó a Pablo y a los obispos de la Biblia, pero algo que lo respaldara a su obispo no dijo absolutamente nada. Qué triste, como siempre. Me cita Efesios 4:11, y él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Yo preguntaría, ¿en su iglesia hay apóstoles? Pues si él dice que ya no hay, entonces ¿cómo se cumple este texto en él si ya no hay? Bueno, si dice que ya no hay apóstoles, entonces, ¿y los demás? A ver, vamos a mencionarlo también. Por ejemplo, lo que dice Corintios, yo me imagino que va de la mano. No sé si él diga que no. Corintios 12:28, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, profetas, maestros. Yo no sé si en su iglesia haya profetas, maestros, los que sanan. Yo no sé si en su iglesia exista gente que sana, los que hacen milagros, los que ayudan, los que administran, los que tienen. Bueno, yo digo, si él saca ese texto es porque en su iglesia está así tal cual como es. Pero si empezamos a analizar desde el principio, ese texto no aplica en él. Ni el de Efesios 4:11, ni el de Primera de Corintios 12:28, porque dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. En su iglesia no hay apóstol. En su iglesia hay obispo. Yo pregunto, ¿dónde dice y primeramente puso Dios en su iglesia obispos? ¿Dónde? No lo dice. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Bueno, ¿cuál es la diferencia del apóstol Nazón a su obispo? Que el apóstol de Jesucristo tiene autoridad y lo respalda la Biblia de parte de Dios directa. ¿Y su obispo? No. Porque su obispo tiene necesidad de que un apóstol le enseñe el evangelio, así como que Tiempo, escrito señor. en la escritura. Tiempo, señor Marcos. Adelante. Tiempo. Ok, sí. Entonces vamos a darle 1 minuto al señor Miqueas para que haga su segunda y última pregunta. Tiene usted 1 minuto, señor Miqueas. Su micrófono, señor Marcos. Perdón, ahí va. Tiene 1 minuto, señor Miqueas, a partir de ahora. Ok, señor Marcos Bonilla, ¿podría usted demostrarnos de esa autoridad que usted asevera que le fue dada al señor Nazón Joaquín? ¿Tiene usted cómo demostrarlo? Que sí, él tiene autoridad de parte de Dios. Adelante. ¿Entendió la pregunta, señor Marcos? Prenda su micrófono. Sí, la entendí. Ok, tiene usted 2 minutos para contestar. Adelante. Perfecto. Él dice que dé yo una prueba. Bueno, pues primero lo voy a leer aquí en la escritura. El apóstol Pablo le dice a los corintios, dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Dice, si para otros
no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Bueno, ¿cuál es? Porque vosotros sois el sello de mi apostolado. ¿Cuál es la prueba de que un apóstol tiene autoridad de parte de Dios? Bueno, la iglesia, de acuerdo a la Biblia, al menos que él lo sea de acuerdo, o al menos que ocupe su táctica que siempre ocupa, ahora ya se vaya a las faldas de otras iglesias. De acuerdo a la Biblia, el sello del apóstol, de un apóstol, es la iglesia. Nosotros, la iglesia, la luz del mundo, somos el sello del apostolado de Nazón Joaquín García. Adelante, esa es mi respuesta. Ok. Voy a reiniciar el cronómetro para darle 2 minutos al señor Miqueas. Su micrófono, señor Marcos. Perdón. Tiene usted 2 minutos, señor Miqueas, para refutar la respuesta del señor Marcos. Adelante. Bueno, pues ya ven ustedes ahí cómo Marco incurre en la misma falacia, porque eso es lo que él ha aprendido. Querer legitimar un apostolado citando al apóstol Pablo. Pero ¿qué resulta? Pablo sí demostró su autoridad, porque mira qué es lo que Pablo hace acá. Pablo, ese texto que él cita ahí, en 1 Corintios 9, lo primero que Pablo dice, no soy apóstol, no he visto al Señor. O sea que una de las características de un apóstol era haber visto al Señor resucitado. Una característica. Pero ¿qué resulta? Pablo demostró su autoridad, porque mire lo que dice aquí. Ahora, ese argumentito de que porque el sello de su apostolado en la iglesia, bueno, hay muchos apóstoles hoy día que tienen iglesia. Ellos podrían citar lo mismo, que el sello de su apostolado son los que creen en ello. Eso es la iglesia que ellos dirigen. Es lo mismo que pueden hacer. Entonces, Marco, esto da vergüenza porque son argumentos totalmente infantiles y fallidos. Pablo sí mostró su autoridad. Oye lo que dice Pablo en 2 Corintios 12, 11 al 12. Me he hecho insensato, vosotros me forzasteis, pues yo debía ser alabado por vosotros. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque en nada fui menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. En verdad las señales de apóstol fueron hechas entre vosotros con toda paciencia, con milagros y prodigios y con poderes sobrenaturales, dice acá esta versión. Entonces sí, Pablo demostró su autoridad, pero tu apóstol no ha mostrado ninguna autoridad. Tú no has demostrado que Nazón Joaquín recibió ninguna autoridad de Dios citando al apóstol Pablo y usurpando la palabra del apóstol Pablo. Esto da vergüenza, mi estimado señor. Tiempo, señor Miqueas. Okay. Tiempo. Ok, hemos terminado con las preguntas y hemos terminado con las respuestas y las refutaciones. Lo que prosigue son 10 minutos de careo. La única sugerencia o la única petición que les hago es que no ofendan a sus personas, no se ofendan. Van a tener 10 minutos para tener un careo frontal entre ustedes dos. Yo no voy a participar en ningún momento. Lo que ustedes hablen quedará enfrente de la audiencia y se verá pues la educación de cada uno de ustedes. Entonces, ¿están listos para el careo? Sí, claro. Sí, adelante. Ok, empiezan en este momento, adelante. Ok, señor Miqueas. Señor Miqueas, ¿me podría usted probar bíblicamente que la iglesia fue dirigida por un obispo y no por un apóstol? La iglesia en el tiempo en el primer siglo, los apóstoles fueron escogidos para una misión. Fueron escogidos para, con el propósito de difundir el evangelio, que llegara a toda nación, tribu y lengua a través de su testimonio escrito. Eso es algo que Dios le encomendó a ellos. Y por ende, okay, totalmente ellos, de acuerdo. Exactamente. Entonces, por ende, ellos al inicio de la iglesia cristiana, sí estuvieron dirigiendo la iglesia, estableciendo las reglas, las normas y principios, pero finalmente, como yo te demostré, la iglesia, ellos la dejaron en manos de los pastores. Te demostré en Hechos 20:28
donde Pablo lo deja en manos de pastores y se lo encomienda a Dios y a la palabra que tiene poder. ¿Entiendes? Entonces te mostré en Hechos, en Hebreos, donde dice que obedezcan a sus pastores porque ellos están como quienes van a dar cuenta por su vida. Entonces eso demuestra claramente que la iglesia quedó en manos de los pastores. Y algo que tú debes entender es que pastor, obispo y anciano son sinónimos. Eso hay que entenderlo. ¿Entiendes? Ok. Entonces, solamente tenemos como que lo que dice usted, ¿no? Como que tal vez podemos entender que Pablo fue lo que quiso decir, pero no hay una prueba como tal de que la iglesia fue dirigida por un obispo, ¿verdad? Bueno, yo creo que fui claro en decir que la iglesia en sus inicios fue dirigida por los apóstoles, quienes establecieron los principios, las reglas y demás. Y nos dejaron los principios y los preceptos escritos en las escrituras, porque para eso fueron ellos escogidos. Ahora luego ellos dejan a los pastores, obispos y ancianos encargados de la iglesia en el momento que ellos pues desaparecen. Ok, no, pues está bien, ok. Oiga, y entonces, bueno, su obispo, pues nosotros aquí claramente vemos que un apóstol es el que lo leemos, ¿no? Lo que dice en Hechos 20, 27, ¿no? Lo que dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Encontramos que un apóstol es el que le va dando a conocer todo lo que es la voluntad de Dios. Oiga, pero entonces su obispo ahí, ¿cómo él se respalda en eso? Porque no puede decir, yo lo recibo directamente de Dios. Porque el único que recibe, de acuerdo a la Biblia, eso es un apóstol. Entonces, ¿cómo se respalda ahí su obispo? Bueno, el obispo, como todos, hemos recibido la palabra de Dios de parte de los apóstoles por su testimonio escrito que tenemos en las escrituras. Eso es, porque la palabra que Pablo dice que le dio a los obispos, que le predicó todo el consejo de Dios, pues la dejó plasmada en las escrituras y por ello la conocemos cuál fue todo el consejo de Dios que Pablo le anunció a la congregación. Entonces, bueno, pero entonces ahí se mete en un grave problema, porque si ya quedó plasmado en las escrituras, entonces ¿cómo aplica usted el texto de Hechos 14:23, donde dice que los apóstoles instituyeron ancianos en cada iglesia? Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Timoteo, un apóstol faculta. O sea, quedó plasmado eso, que un apóstol faculta para que tanto él directamente o indirectamente establezca y se pongan ancianos. Por ejemplo, en este tiempo, su obispo, ¿él qué apóstol lo faculta? Como en aquel tiempo fue facultado Timoteo y los obispos. A él, en ese tiempo, ¿quién lo faculta? Bueno, fíjate, ustedes siempre mencionan a Tito y a Timoteo, que son los que están en la Biblia. Exactamente, pero no podemos pensar que todos los pastores y obispos tuvieron que ser puestos por un apóstol. No, recuerda que había allí en Antioquía profetas y maestros quienes enviaron a Pablo y a Bernabé a predicar, le impusieron la mano, y esos profetas y maestros, tú no puedes mostrarme cuando los apóstoles lo instituyeron como maestros y profetas, cuando le impusieron la mano a ellos para señalarlos como maestros y profetas. Te voy a leer, por ejemplo, aquí te voy a leer en Pedro, déjame ver acá. Pedro, ajá, sí. ¿Qué texto es? Sí, Pedro, 1 Pedro 5. Dice Pedro, okay. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, oye bien, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente,
no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, aquí tú no puedes demostrarme quién instituyó a estos pastores de los cuales Pedro está hablando, a quien le está encomendando que cuiden de la grey. Aquí no vemos. ¿Y usted Pablo, sí? Ni tú ni yo podemos demostrar porque no lo dice. Exactamente. Entonces, ¿sabe qué sí encontramos? Permíteme. Lo que quiero demostrarte con esto es que no todos los pastores y obispos fueron pues puestos por los apóstoles, porque recuerda que Pablo le sugiere a Timoteo, lo recomienda, que el que anhela obispado, oye bien, que se puede anhelar, que el que anhela obispado buena cosa desea, pero le establece los requisitos. Entonces allí, esos obispos no lo fue a instituir Pablo, ¿verdad? No. Entonces, con esto te demuestro que no siempre los apóstoles instituían obispos y pastores. Ok. ¿Sabe qué es lo que encontramos aquí en Primera de Pedro 5:1 en adelante? Ajá. Lo que encontramos es que lo mismo, es que un apóstol ordena. Mire, dice, ruego a los ancianos. ¿Quién es el que está ahí dando orden? Un apóstol. Pero no vemos cuándo lo instituye. No lo vemos. Claro, él está pidiendo a los ancianos, pero no vemos cuándo lo instituye. Eso es, tú no puedes mostrarme cuándo Pedro lo ungió como pastores o le impuso la mano. ¿Y usted sí puede probar quién es? No lo dice la Biblia. Tú tampoco. Bueno, entonces. Tú eres quien está alegando. Entonces, tú eres quien tiene la carga de la prueba, porque tú estás alegando que sí, que Pedro lo instituyó. Demuéstrame que Pedro lo instituyó. Aquí, a ver, no, yo no he dicho eso. Aquí lo que yo he dicho es que un apóstol, el apóstol Pedro manda a los ancianos, ordena. Sí, ¿estamos de acuerdo en eso? Está ordenando, perfecto. Pero no dice que lo instituyó. Ok, entonces aquí la diferencia de estos ancianos al de usted es que a su obispo, es que aquí sí hay quien le ordene y su obispo no tiene quien le ordene y pues francamente no puede probar bíblicamente que un obispo se ordena solito. ¿Estamos de acuerdo en eso? Te voy a demostrar dónde Pablo sí ordena. Espérate. Mira, Pablo dice aquí. A ver, dígame. Sí, ok, mira. ¿Dónde? 1 Timoteo 2:7. Dice Pablo, perfecto. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Para qué fue Pablo escogido? Para trazarnos pues las pautas para la salvación y para trazarnos los principios, la forma en que se iba a manejar la iglesia. Entonces en Pablo tenemos todas las encomiendas, las enseñanzas de cómo se podía manejar la iglesia, porque Pablo dice que fue instituido él como maestro de los gentiles, y esto no se lo podemos atribuir a ningún apóstol que se nombre apóstol hoy día. Es Pablo que lo dice. Yo no puedo decir a esto porque eso se lo atribuyen ustedes a su apóstol cuando no se le puede atribuir, porque es Pablo quien está hablando y nada tiene que ver con un apóstol de hoy que tú creas que es apóstol. Ok, entonces, ¿le puedo decir cómo yo lo entiendo? Sí, adelante. Ok, ahora yo le voy a explicar lo que yo entiendo. Lo que yo entiendo aquí, cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, para eso yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Claro, estamos de acuerdo. Pero también notamos en el contexto que el apóstol dice, exhorto. Dice, así mismo, o sea, un apóstol al mismo tiempo que está instituyendo el camino, como se dice, al mismo tiempo está ordenando a Timoteo. O sea que entonces esto no puede ser una prueba por la pregunta que le hice hace un momento. O sea, no se sustenta absolutamente nada de acuerdo a lo que le pregunté. Sí, pero dice, permítame, dígame. Las exhortaciones de Pablo, tú lo estás leyendo, quedaron escritas, todas sus exhortaciones quedaron escritas. Y si él dice que fue maestro, constituido maestro de los gentiles, entonces debemos hacerle caso a Pablo y debemos regirnos por lo que Pablo enseña, porque él dice exacto, que fue constituido
que fue constituido como maestro a los gentiles. ¿De acuerdo? Ese es mi punto. Entonces Pablo nos enseña cómo debemos regirnos en la iglesia. Ese es mi punto. Ok. Entonces estamos de acuerdo que ya quedó escrito, y lo que quedó escrito es que un apóstol ordena a un obispo llamado Timoteo. ¿Estamos de acuerdo? Esto no está estableciendo. ¿Eso es lo que quedó escrito? No. Eso no está estableciendo de que un apóstol va a ordenar, que tiene que haber un apóstol siempre para ordenar. No, ya las ordenanzas están hechas. Ya Pablo dejó las ordenanzas por escrito. Entonces no necesitamos. ¿En dónde dijo eso? Bueno, ¿en dónde Pablo dijo dice, eso? Pablo dice que fue constituido maestro de los gentiles para formular. Se terminaron los 10 minutos. ¿Gustan tomar otros 2 minutos ya que el careo está bueno? No, está si bien. Gustan. Está bien. Ok. Está bien. Bueno, se terminó el tiempo del careo. Voy a reiniciar para darle 5 minutos al señor Marcos Bonilla para hacer su conclusión y despedirse también. Tiene 5 minutos a partir de este momento, señor Marcos. Adelante. Bueno, pues como ya observaron, el señor Miqueas huye cuando se le incluye a su doctrina. Corre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando comparamos la doctrina de la Iglesia de la Luz del Mundo a su doctrina, ahí es donde ya no puede. Bueno, lo que Miqueas hace es defender una doctrina particular. Cuando por ratos le conviene decir que sí, por ratos le conviene decir que no. Pues qué triste, ¿verdad? No habló nada de su obispo, no habló nada de, bueno, ok, está bien. Mas, sin embargo, un servidor siempre dijo, esto es lo que nos enseña el apóstol de Jesucristo, y así como los de Berea hicieron, lo podemos respaldar con la escritura. Imagínense que los de Berea tuvieran la misma idea que Miqueas. Oye, Pablo, pues, eso que predicas, ¿qué? Pues eso ya lo dijeron, ya está aquí en la escritura. O sea, no, ¿qué predicas? No dijeron eso, al contrario, estuvieron atentos y vieron que coincidía. Esa es la diferencia que yo alcanzo a ver, ¿verdad? Debemos de recordar que al principio dio textos sin mencionar los completos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Al principio evadió toda su congregación. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Aquí lo que él quería solamente es atacar. Pero como yo le dije, no solamente vienes a atacar, también te vamos a preguntar. Y cuando se le pregunta, ahí es donde pues ya no puede, ¿no? Ahora, aquí detectamos esto, que él hace un principio a su favor, pero se le pregunta bíblicamente que lo pruebe, ya no puede. Bueno, si ese es tu principio, que porque aquí el apóstol Pablo lo dice, también la misma Biblia nos enseña que un apóstol ordena, eso quedó escrito. Ya no le conviene aceptar esa parte. ¿Por qué será? Porque ya no cuadra su doctrina. Por eso yo le dije, bueno, claro, mientras el maestro va poniéndonos el hilo, ¿qué hace un maestro albañil? Pone el hilo. ¿Para qué? Para que ese hilo sea la guía para pegar los bloques, por ejemplo. Eso es lo que viene a ser un apóstol de Jesucristo. Pero al mismo tiempo exhorta. Bueno, si en ese tiempo no hay apóstol, entonces, ¿quién es el maestro en ellos? No, es que fue Pablo. Entonces, ¿ya para qué está su obispo? ¿Para qué están sus diáconos? Si ya aquí está todo. Ya aquí también están los diáconos de la iglesia, aquí ya también están los obispos, aquí en la Biblia ya está todo. Entonces quiere decir que hoy ya no se ocupa nada. Lo único que esperamos es al príncipe de los pastores, así de fácil y sencillo. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí ya no le conviene. Ahí sí, en su iglesia hay pastoras, en su iglesia hay diáconos, en su iglesia hay esto. Lo único que no hay es apóstol. Pero le preguntas, oiga, ¿en dónde dice que la iglesia se dirigió sin apóstol? Ya no puede. Y eso es lo que yo veo. Yo creo que está más que claro, ¿no? Con esto concluyo. Adelante. Ok, perfecto. Solamente utilizó 3 minutos. Adelante, señor Miqueas. Voy a reiniciar el cronómetro. Tiene usted 5 minutos para dar su conclusión. Adelante. Sí, pues bien, en la última argumentación del señor Bonilla, lo que él ha querido es distorsionar el tema, o ha querido pues desviar la atención del punto del tema, porque aquí el tema es que si es real que es indispensable la elección de un apóstol para salvación, y él no lo pudo demostrar, penosamente no pudo demostrarlo,
porque lo que hizo fue lo que a él le han enseñado a presentar falacia, intentando legitimar un apostolado, citando y usurpando los derechos de Pablo y usurpando las palabras de Pablo. Eso es lamentable y es penoso. Eso da vergüenza realmente. Querer legitimar un apostolado citando a Pablo, porque Pablo dijo que el día que el Señor me cogió y que me apartó del vientre de mi madre, ahí está el apostolado del Señor apóstol. No, señor, eso es ridículo. Eso es ridículo y eso son argumentos fallidos. Entonces, aquí es que sí es indispensable realmente la elección de un apóstol para salvación. No lo demostró, no demostró. Yo sí le demostré quién es el indispensable para salvación. Los apóstoles simplemente fueron escogidos para difundir el mensaje acerca del Salvador, y creyendo en ese Salvador que ellos anunciaron, somos salvos. Pero no necesitamos apóstol, porque el señor Bonilla no nos dijo nada superior a lo que los apóstoles de la Biblia nos han dejado por escrito. Simplemente lo que hizo él fue hacer llover sobre mojado, citar los mismos apóstoles de la Biblia para legitimar su apóstol. No, señor. Aquí el señor Bonilla lamentablemente no pudo él pues demostrar, no pudo respaldar su premisa. No es necesario ninguna elección de apóstol para ser salvo. Aquí la salvación consiste en escuchar el mensaje, aceptar a Cristo que es el Salvador, y creyendo en Cristo somos salvos. Ese es el mensaje de la Biblia. Ahora él me está diciendo que yo no quiero enseñar nada de mi iglesia. Es que aquí el debate no es mi iglesia. El debate aquí es claro. El tema de debate aquí es claro. Que si necesitamos un apóstol, que si es indispensable la elección de un apóstol para salvación, no es indispensable. Ni necesitamos apóstol, y ya quedó demostrado porque él no nos trajo ninguna palabra nueva. Yo le pregunté cuál es la palabra de salvación que trae el apóstol. Me dijo que Jesús vino, murió y resucitó y ascendió al cielo. Eso ya el mundo lo leía ya antes de surgir la iglesia a la luz del mundo. Entonces, esos argumentitos, Marco, por favor, trata de no volver a exponerlo, porque realmente queda en ridículo, queda, ¿qué te digo? Son argumentitos infantiles. Entonces, se ha centrado en que mi obispo, que si mi obispo tiene palabras reveladas. No, señor Marco, Pablo dice que él como perito arquitecto dice que puso el fundamento y que los demás ministerios edifican encima. Eso es lo que hacen los obispos y los pastores, seguir reedificando sobre ese fundamento. El mensaje de los obispos y pastores tienen que predicar conforme al mensaje escrito que dejaron los apóstoles. Y ustedes es lo mismo que hacen. ¿Qué es lo que hacen los ministros tuyos? Abrir la Biblia en el púlpito y citar a los apóstoles de la Biblia. No deberían, porque ustedes dicen que Pablo no andaba con Biblia, que los apóstoles no andaban predicando con Biblia, sino que andaban predicando con la revelación. Pero ustedes sí, sus ministros sí andan con su Biblia, los apóstoles de ustedes sí andan con la Biblia en la mano citándola. Entonces eso refleja que no son apóstoles, porque si los apóstoles del primer siglo no andaban con Biblia, no necesitaban Biblia para predicar, y sus apóstoles sí necesitan la Biblia, entonces eso refleja que no son apóstoles realmente. Entonces, por Dios, Marcos, lamentablemente, yo pensé que tú traías algo mejor, pero viniste a hacer lo mismo, a citar a Pablo, intentando legitimar el apostolado de San Joaquín. Y esto ha sido muy fácil de refutar, porque ya esto yo lo conocía, yo lo sabía ya. No ha demostrado nada, Marcos. Nada más nos ha citado al apóstol Pablo, a Pedro. Tiempo, señor Miqueas. Tiempo. Sí. Tiempo. Ok, bueno, damos por terminado el debate de esta noche. La audiencia dará su veredicto. Cada uno de los que escucharán este video, pues podrán analizar quién tuvo la razón y están en todo su derecho. Bueno, señor Marcos, tiene usted un minuto para despedirse.
Adelante. Ok. No, pues muchas gracias por la invitación a hacer un debate. Agradezco al señor Miqueas por permitirnos hacerlo aquí en su canal. También igual agradezco a Donaí. También igual quiero reconocer la responsabilidad tan enorme de Rafi. Por más urgencia que haya sido, pues ya tenemos tecnología y cuando uno es responsable, pues uno pues se encarga de eso, ¿sí? Pues ojalá y les haya agradado el debate. Yo creo que ya cada quien sacará sus propias conclusiones y pues muchas gracias y ojalá el señor Miqueas autorice que este debate lo transmita yo en mi canal. Yo creo que no va a haber ningún problema, ¿va? Pues muchas gracias y buenas noches. Me paso a retirar. Ok, gracias a usted. Sí, que pase buenas noches. Señor Miqueas, tiene usted un minuto para despedirse. Adelante. Sí, pues bien, yo agradezco a Marco Bonilla y lo aplaudo realmente por su valentía de venir a este canal a defender lo que él cree. Es plausible eso y le agradezco que haya respondido a mi invitación. Entonces, gracias a la audiencia también. Y hasta aquí, pues, llegamos. Esperamos que sean ustedes lo que, pues, tengan, pues saquen sus propias conclusiones de este debate. Adelante. Ok, bueno, pues también yo me despido. Espero que no haya cometido ningún error y que haya sido totalmente parcial para que después no digan que aquí nos inclinamos de algún lado, sino que, pues la verdad, yo lo único que hice fue tomar los tiempos y tratar de moderar este debate. No, claro que fuiste. Pues se terminó, mi amigo Miqueas, se terminó, ya damos por terminado todo esto, entonces regresamos a lo que es su canal. Estamos en su casa. Sí, gracias, agradezco a la audiencia que estuvo acá con nosotros, tanto a los, igualmente a los LLDM que estuvieron presentes. Gracias a todos. Entonces, fue un placer y hasta luego. Será hasta la próxima. Ok.